Em, Creo que ya está grabando. Ok. Bueno, decíamos que posteriormente, o como ejemplo, en la parte de la biología, con relación con la química, hubo un desarrollo de la acústica, o más bien con la física, el desarrollo de la acústica permitió el desarrollo de la acústica, como la manipulación de la radiactividad, el descubrimiento de los rayos X, se permitió realizar nuevas técnicas y progresos en diversas áreas en la química, como en la medicina, ¿va? El descubrimiento de ciertas leyes en la física, por ejemplo, nos ayuda a entender cómo se comportan ciertos elementos de las células. Y en la química, pues el descubrimiento de las biomoléculas dio origen a la bioquímica como tal, que se encarga de ¿qué? Del estudio de las reacciones que ocurren en el metabolismo de los seres vivos, ¿verdad? Así se generaron las bases de la fisiología, la farmacología y hasta de la terapia genética. En cuanto a las matebrúticas o matemáticas, proporcionan a la química la manera también de expresar los resultados observados en expresiones numéricas, como porcentajes, estadísticas, probabilidades aplicadas a los aspectos de los seres vivos también, protones, electrones y todo eso, así como la facilidad de expresar la cantidad hasta de células por milímetro cuadrado, la reproducción de algunas bacterias en condiciones de reproducción en laboratorio, etcétera. Y dentro de la sociología, que aquí no está, pero también ayuda a conocer la dinámica, la movilidad y los hábitos de las costumbres de los seres humanos que viven en comunidad, le permite a la química aquí entender esos patrones de crecimiento poblacional, conocer cómo algunas costumbres influyen en el consumo de ciertas sustancias nutritivas o alimentos que puedan favorecer o perjudicar el estado del bienestar de la población en estudio, ¿va? Ahora, dentro de la historia, ¿qué es lo que vimos? Concentra y recapitula los diferentes acontecimientos que le dan sentido a la química como ciencia. Sin ella, el conocimiento pues no podría acumularse ni analizarse para generar otros descubrimientos, así de fácil. Y pues sobre todo pues por la ética, perdón, que también es muy importante, facilita el sano crecimiento de conocimiento orientando las líneas de acción y de desarrollo científico a favor de la verdad y del bien común de la humanidad, permitiendo entonces de esta manera la aplicación sustentable de los desarrollos científicos, así como la preservación, importante aquí, de las especies y hábitat natural, ¿va? Estoy haciendo un ejemplo con la biología para que entiendan ahorita en un momento el procedimiento científico, ¿va? Ahora, también durante la geografía describe, bueno, territorios, regiones propicias o no para la adaptación de los seres vivos. Bien, hasta aquí todo bien. Sí, Ok, todo bien. y ahora pasamos a los que son las características de la ciencia. Recuerden que la ciencia es el conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente. De hecho, el concepto se deriva de la palabra griega ciencia, o scientia, que significa conocimiento. No todo el conocimiento tiene como base la ciencia, obviamente, pero el conocimiento no científico se denomina como empírico. ¿Y se basa en qué? En que solo en las experiencias, más que nada, y se fundamenta en lo que percibimos nada más por los sentidos, ¿bien? Ahora, las características de la ciencia, por su parte, como podemos ver aquí, es que de iniciativa es sistemática, es decir, que se debe aplicar y respetar ordenadamente los pasos o etapas progresivas que establece el método científico. Es decir, la generación de nuevo conocimiento debe ser muy, pero muy ordenada, ¿va? Metódica, pues que la metodología es el estudio formal de los procedimientos que se utilizan para cumplir un objetivo determinado. Así, pues, obviamente la ciencia, al ser metódica, ¿por qué? Porque aplica rigurosamente el método científico. Eso nunca se les debe olvidar. Y objetiva, pues obviamente siempre debe tratar de encontrar la verdad de los fenómenos que se estudia y no admite lugar a dudas sobre los objetos de estudio. ¿Bien? Muy bien. También vemos que es verificable. Los conocimientos que genera la ciencia se pueden comprobar de forma racional, confirmando así su veracidad.
modificable. En la ciencia no todo es definitivo ni totalmente exacto, sino que los científicos saben que las teorías y saberes pueden cambiar en el transcurso de la historia a medida que se realizan nuevos descubrimientos. Los nuevos conocimientos, de hecho, nos obligan a verificarlos a los anteriores y en ocasiones a desecharlos, ya que cambian en el panorama sobre los fenómenos observados. ¿Bien? Ahora vamos a ver más adelante que esto suena bastante familiar a lo que denominamos una hipótesis, o si una hipótesis se valida o se rechaza. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí. Muy bien. Pero es que ya se trabó esta cosa. Ok. Ay, y bueno, el método científico es una serie de pasos que utilizan varios científicos. ¿Para qué? Pues para adquirir conocimiento. Entonces, el método científico nos va a permitir a nosotros adquirir conocimiento, repito, esto siguiendo una serie de pasos que al final nos va a permitir entonces crear nuevos conocimientos, crear inventos, descubrir cosas que no conocíamos, saber cómo funcionan las cosas, cómo funciona la naturaleza. El método científico nos permite eso, siguiendo unos pasos que les acabo de decir, pero que están definidos por ley. Entonces, el método científico empieza con observación. La observación la hace una persona que quiere investigar, así de fácil y suculento. Y no necesariamente es alguien con un super laboratorio o con varios títulos universitarios. Recuerden que han habido científicos que no tienen muchos títulos universitarios o que no han tenido un super laboratorio, y gracias a ellos hemos obtenido nuevos conocimientos. Bien, ahora las personas que se dedican a investigar empiezan entonces observando, pero ¿qué observan? Observan la naturaleza, observan lo que los rodea, ya sea por medio de sus ojos o por medio de un microscopio también, ¿sí? Depende de la tecnología que se tenga y la intención de lo que se va a hacer. Entonces, estas observaciones generan en el investigador, perdón, curiosidad, y empieza el investigador a generar una hipótesis que es una forma de plantear cómo funcionan las cosas, así de fácil. Cómo funciona la naturaleza. Me explico nuevamente. Supongamos que tenemos un bonsái, que es un arbolito, así de fácil, ¿no? Y todos los días se riega con el agua de la cañería, por ejemplo, o del grifo normal. Ahora, resulta que tu ciudad, en tu comunidad, entró una mina de oro, y esa mina de oro utiliza mercurio en sus procesos, y parte de ese mercurio que es desechado, a esos procesos va a los ríos, a las quebradas que alimentan el acueducto, que es el que les proporciona el agua a tu casa, por ejemplo. Entonces, en algún momento a otro empiezas a regar tu bonsái con el agua que ya está contaminada con mercurio, y ves que tu bonsái empieza a morir. Tú dices y empiezas a pensar, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bien, empiezan a observar, empiezan a hacer observaciones y empiezan a tomar en qué fecha empezó a suceder esto, y empiezas a generar una hipótesis. Una hipótesis, recuerden, es una idea bueno, una idea que trata de explicar lo que sucede en la naturaleza. En este caso, la hipótesis es que el agua que trae mercurio mata al bonsái, lo deteriora, lo daña. Entonces, es una idea que trata de explicar lo que está sucediendo, así de fácil. Ahora, habría que entrar ya a realizar experimentos donde tenemos diferentes bonsáis y a cada uno lo regamos con agua, uno con mercurio, uno sin mercurio,
y vemos si realmente es el mercurio lo que está haciendo eso. Pero inicialmente hay una hipótesis, hay una idea que trata de explicar qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Me explico? Y ese es el punto de partida del método científico, la hipótesis, porque a partir de esa idea empieza, recuerden, los experimentos que finalmente nos van a llevar a un nuevo conocimiento. ¿Okay? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bueno. En pocas palabras, o más bien las características que ya estamos hablando aquí de que esto ya es aplicado a la química, es que el método científico, recuerden que es universal, ya les había dicho, aunque puede variar un poco para aplicarlo a cada ciencia, ¿bien? Obviamente. Ahora, el método científico nos indica una serie de pasos que se deben seguir. Nuevamente les repito, para llevar a cabo un experimento científico para poder tener nuevos conocimientos y esos nuevos conocimientos se puedan partir para generar una ley o para tener más conocimiento, ¿ok? Entonces, la química como ciencia experimental mantiene este método científico para validar los científicos previos u obtener nuevos, ¿bien? Así de fácil. Que de hecho, si bien recuerdo por el año 1862 y algo, preocupaba en ese entonces una enfermedad muy contagiosa llamada rabia y que generalmente pues era mortal, ya todos lo conocen. Pero Louis Pasteur experimentó con la saliva de varios animales que presentaban la enfermedad, llegando a la conclusión de que la causa de la enfermedad se encontraba en la saliva y que era capaz de afectar también el sistema nervioso, ¿verdad? Así fue como empezó a experimentar, inyectando un extracto, de hecho, de la médula espinal de un perro que tenía rabia a animales sanos. Y estos últimos empezaban a mostrar síntomas de rabia. Entonces, creo que unos 2, 3 años más adelante hizo él una mezcla con fragmentos de médula espinal seca de un conejo contagiado de rabia y que había muerto, obviamente, y en la cual inyectó a un niño de 9 años que presentaba mordeduras de un perro con rabia. Y logró así, o logrando que se recuperara después de 10 días consecutivos, más o menos, de inyectar la sustancia al niño. Entonces, ya ven por qué es importante hacer este tipo de experimentos que obviamente parte de la observación, ajá, como tiene un sistema metódico también, para que al final sea válido o no, ¿ok? ¿Sí? Ay, qué ánimos. ¿Sí está quedando claro lo del método científico? Porque sí les voy a dejar tarea, acuérdense. Sí. Ah, bueno. Vamos a ver qué me falta. Otro ejemplo para el método científico, por ejemplo, las hojas de los árboles que son de color verde, ¿no? Observación. Observo que las hojas de los árboles son de color verde. Problema. ¿Por qué las hojas de los árboles son de color verde? Hipótesis. Voy a hacer un ejemplo de 2 tipos de hipótesis en el mismo tema. Primera, las hojas de los árboles son de color verde porque tienen un pigmento verde llamado clorofila. Recuerden, es una respuesta tentativa, ¿sí? La hipótesis, algo que yo asumo o que puede ser o no verdadero, pero que se va a demostrar al final de la experimentación, etcétera. Otra hipótesis puede ser, las hojas de los árboles son de color verde porque realiza fotosíntesis, es decir, fabricación del alimento. ¿Qué? ¿Cuál sería la experimentación? Sería para demostrar que las hojas de los árboles son de color verde. Se hace un sencillo experimento en el cual se coloca un frasco de vidrio, alcohol, las hojas de color verde y la pongo a hervir
Luego de hervir, observo que el alcohol se ha tornado de un color verde. Y ese color es debido a la clorofila, es decir, el pigmento verde, ¿no? Que poseen todos los vegetales de color verde, indispensable para realizar la fotosíntesis. Bien, entonces, conclusión. Bueno, en conclusión, la primera hipótesis, 1 y 2, que les acabo de mencionar, son válidas, ya que las hojas de los árboles son verdes por la presencia de un pigmento verde llamado clorofila, indispensable para realizar la fotosíntesis. En breve, otro ejemplo, número 2. El tema sería, en este caso, caída libre de los cuerpos. Observación. Queremos estudiar si la velocidad de caída libre de los cuerpos depende de su masa. Para ello, dejamos caer desde una misma altura una tiza y una hoja de papel. Observamos que la tiza llega mucho antes que el papel al suelo, ¿va? Si medimos la masa de la tiza, vemos que es mayor que la masa del papel. ¿Cuál sería la hipótesis? Tentativamente, yo puedo decir, podemos formular como hipótesis el siguiente razonamiento. Cae con mayor velocidad el cuerpo que use mayor masa. ¿Cuál sería una experimentación? Si lanzamos la tiza junto a una hoja de papel arrugada, vemos que llegan al suelo prácticamente al mismo tiempo. Si seguimos esta línea de investigación y lanzamos una hoja de papel arrugada y otra hoja sin arrugar desde la misma altura, vemos que la hoja arrugada llega mucho más antes al suelo. Conclusión, pues que a la vista de los resultados experimentales se puede concluir que no es la masa que termina que un objeto caiga antes que otro en la Tierra, por ejemplo. Más bien será la forma del objeto que del objeto determinante. Como comprobación en nuestros resultados, deducimos que nuestra hipótesis inicial era incorrecta. ¿Ya ven? Continúo. Entonces tenemos el caso de un paracaidista. Su masa es la misma con el paracaídas abierto y sin abrir. Sin embargo, cae más rápido si el paracaídas se encuentra cerrado. ¿Ok? Así de fácil. Como conclusión, el método científico es una metodología para obtener, repito, nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente la ciencia y que consiste en observación sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de hipótesis. Entonces, ven la importancia que para buscar algún conocimiento nuevo, con base en esta metodología, siempre seguir estos pasos. ¿Okay? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué cae más rápido? Supongamos que estamos en la luna, ¿no? Ya ven que la gravedad es diferente. Si pongo una bola de boliche y una pluma, ¿qué caería más rápido si estamos en la luna? Díganme así, de volada. Ya, en fa. Harían al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, ¿por qué aquí no caerían al mismo tiempo? Repito, una pluma y una bola de boliche. Porque la gravedad es diferente en la luna que aquí. Ok, la gravedad es diferente, ahí va una. Pero, ¿qué otra cosa? Porque digo, no solo la gravedad, están de acuerdo que también la resistencia del aire, ¿no? Esa sería otra hipótesis ahí, otra predicción, no solo la gravedad, sino que la resistencia, de acuerdo a la forma, la estructura, la bola de boliche pues cae más rápido porque no genera resistencia al caer y la pluma sí, ¿ok? Es un ejemplo vago nada más. Entonces, bueno, este ejemplo que está aquí, pues no, bueno, se las voy a mostrar nada más en rápido, porque más o menos es lo que me van a hacer. De tarea, investigar 5 ejemplos en este orden, ¿sí? Por ejemplo,
Esto es de biología, pero igual se los voy a mencionar. Observación, ejemplo. Repito, en su tarea van a investigar 5 ejemplos de método científico, de artículos científicos, y ustedes me lo van a ordenar de la siguiente manera: observación, hipótesis, experimentación, análisis de resultados, bueno, conclusión y publicación. No, eso se los dejé nada más para que vieran cómo se vería una publicación de un artículo científico, pero en realidad es conclusión al final lo que quiero. Observación, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusión. Un ejemplo de un artículo científico que habla sobre las bacterias en forma de S queda de la siguiente manera, ¿no? Observación, ejemplo. En 1983, los médicos Robin Warren y Barry Marshall observaron muestras gástricas, bacterias en forma de S. Hipótesis, ejemplo, las bacterias en las muestras gástricas están produciendo daño. Predicciones o planteamiento del problema: si los pacientes con gastritis se trataran con un antibiótico, se curarían más rápido. ¿Okay? Experimentación: trataron a los pacientes con úlcera gástrica, pues, que es lo que produce pues estas bacterias. Trataron a los pacientes con úlcera gástrica. El grupo control fue tratado con los medicamentos normales para la úlcera, y el otro grupo recibió antibióticos, y luego de un cierto tiempo se volvieron a realizar medidas. ¿Okay? ¿Ustedes ya han escuchado el término grupo control y grupo experimental? No. No. Bueno, cuando escuchen esto, cuando escuchen grupo control, significa aquellos donde el investigador tiene intervención. ¿Mm? Él está manipulando, es decir, en este caso, él les está dando antibióticos especializados para el problema que tienen. El otro grupo, que se le llama grupo, repito, el grupo experimental, porque su nombre lo dice, experimental, es donde el investigador interviene para a los objetos de estudio, es decir, a la población de estudio. Y el grupo control, ¿sí?, es aquel al que no se le interviene, deja que solito siga su vida cotidiana, y solo el investigador observa para hacer comparativas, ¿no? Si en realidad está sirviendo lo que yo le di, lo que yo intervine con esta población objetivo, y cómo se compara con los resultados con esta población donde no intervení, pero obviamente se hizo un seguimiento científico, un seguimiento, en este caso vamos a llamarlo seguimiento epidemiológico, que es muy característico de eso, para ver y comparar resultados. Bien, bueno, sigo. Análisis de resultados: pues gracias a los trabajos de Warren y sus colaboradores se descubrió una nueva bacteria, el Helicobacter pylori, que era la responsable de las úlceras duodenales. Conclusión: bueno, aquí no tengo la conclusión, pero conclusión ustedes lo pueden escribir, o si tienen la conclusión en el artículo científico donde investigan, pues con conclusión vemos que los antibióticos sirven para estas cepas de bacterias en forma de S, ¿sí? ¿Sí me explico qué es lo que quiero de tarea? Por eso les dejé antes que, ahí les puse en el grupo, les dejé por eso antes que investiguen qué es una observación, qué es un planteamiento del problema, qué es una hipótesis, diferentes tipos de hipótesis. Nosotros no vamos a trabajar con diferentes tipos de hipótesis, solo es para que lo tengan ustedes en conocimiento, pero en general, ¿qué es una hipótesis? ¿Ok? La experimentación y los resultados, y la conclusión, nada más. ¿Sí? Y que me pongan ahora ejemplos, 5 ejemplos sacados de artículos científicos, así como este. ¿Bien? Va a ser para entregar el día jueves. Al rato les voy a mandar mi correo en el grupo para que me lo manden por ese medio. ¿Bien? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Seguros? Porque les voy a hacer examen ya el otro fin de semana. La otra semana. Yo sí tengo una duda. ¿Ah? La tarea que subió entonces al grupo sobre investigar qué es el método científico y todo eso, ¿también lo vamos a entregar el jueves o cuándo? Todo eso. A ver, Ok. déjenme. A ver, les puse. Ajá, aquí está. Tarea de investigar qué es el método científico, qué es observación, planteamiento del problema, hipótesis, tipos de hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusión. La tarea va a ser en Word, para que no se me estresen. Arial 12, justificado, ¿sí? Interlineado de 1.5, o sea, la separación de letras, con ejemplos. Si van a poner imágenes, de donde sacaron la imagen,
me lo van a citar abajo, está la imagen y abajito me lo van a citar en formato APA. Si no saben cómo citar en APA, investiguen en internet o en Google. Es facilito, ¿sí? Yo les voy a pedir así los trabajos para que ya se vayan acostumbrando a hacerlo de esa manera, porque eso se lo van a pedir mucho, mucho en la universidad. Yo con ustedes voy a trabajar como si estuvieran en la universidad, ya. ¿Vientos? Obviamente no les voy a dejar cosas imposibles ni nada, solo cosas sencillas, pero con la temática de como si se los estuvieran dejando en la uni. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Muy bien, chavos. Pues bueno, eso sería todo. Le dejamos hasta aquí para que no los sature de tanta información. Nos vemos el día lunes. Sí, lunes, ajá. ¿Qué más? Ya, creo que ya vamos a empezar bien con lo del electrón, protón, todo eso y algunos modelos atómicos. ¿Vientos? Bueno, que tengan bonito martes. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.